acompañándonos, pues voy a ahora estar aquí sola sin mi compañera Andrea, que ella es la que realmente pues es como que tiene toda la práctica y la experiencia, pero parece que vamos bien, así que les agradezco su paciencia y sin más, ya la gente que está en Facebook parece que ya está conectada y resolvimos este tema. Vamos a empezar el día de hoy para no robarnos tiempo y pues agradecer antes que nada a Carmen, que está aquí con nosotras, acompañándonos desde pues ya varios meses que empezamos a preparar esta charla para ustedes, esta conferencia y presentación de su libro que ella nos va a dar. Pues como decimos, siempre que llega el día es una gran ilusión, porque ya después de la preparación, pues el que llegue el momento de escuchar es siempre lo más grato y de aprender y de tenerte con nosotras. Carmen, bienvenida. Muchas Voy a gracias. leer brevemente tu CV porque, bueno, Carmen tiene lo comentábamos antes de que nos enlazáramos todas y todos, que tiene una producción de editorial y ha editado tantísimos libros y revistas que no lo vamos a leer hoy, Carmen, porque quien quiera lo tiene en su currículum. Solo decir que Carmen es religiosa, sierva de San José, eso como datos personales. Bueno, ella es de Vigo, nos estaba diciendo, ¿verdad? Allá en Santiago, perdón, en España, y ahora reside en Salamanca. Y sus datos, pues, académicos. Carmen es doctor en teología en la especialidad de Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Comillas. Su tesis doctoral tiene un título maravilloso, es Estudio de las figuras femeninas del Génesis y sus relecturas en la escritura y en la obra de Orígenes de Alejandría. Imagínense, o sea, esto, Carmen, cuando salga, porque me decía que no está publicada aún, pero bueno, en cuanto salga queremos tenerla y leerla, porque a mí el título, bueno, me cautivó desde luego. También Carmen es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Reseña Bíblica, bueno, más bien fue del 2012 al 2016. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la colección Aletheia del editorial Verbo Divino, en colaboración con la ATE, la Asociación de Teólogas Españolas. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Encrucillada, en la que pues tienes muchos artículos publicados también, ¿verdad, Carmen? Ahí en Cooperación y en Encrucillada. Es miembro de la Asociación Bíblica Española y, bueno, como decíamos, miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, la ARTE. Les digo, y pues la cantidad de publicaciones es realmente digna de repasar y de leer quienes pues no han leído muchos de sus libros o para que conozcan toda la producción de Carmen. Y sin más, pues te voy a ceder la palabra, Carmen. Aquí estamos ávidas, listas y con muchas ganas de escucharte. Muchas gracias, Marisa, y muy buenos días y tardes a todas y a todos los que hoy nos hemos reunido para hablar citando el título del libro, ¿no? Para reflexionar o para compartir sobre que Dios no solamente habla en masculino, que a lo mejor es una evidencia, o a lo mejor también es una constatación que no siempre, por lo menos yo, no siempre hemos hecho, ¿no? A veces hemos dado por supuesto una falsa neutralidad, ¿no?, del discurso religioso, del discurso teológico, del relato bíblico. Y en este camino, pues muchas veces a lo largo del tiempo, esa falsa neutralidad nos ha hecho también a las mujeres ser invisibles. Y no solamente ser invisibles en el relato teológico o en el relato bíblico, sino también nuestra experiencia espiritual concreta, nuestra experiencia de Dios como mujeres, pues ha quedado muchas veces invisibilizada en esa pretendida neutralidad del discurso religioso, ¿no?
que también nos pasa en el ámbito social, pero hoy como estamos hablando del ámbito religioso, pues vamos a centrarnos ahí, ¿no? Es evidente, y de hecho este librito, que es un librito chiquito, lo que quiere, que fue dentro de la colección Sofía, que seguro que conocéis la mayoría, con la editorial PPC, pues el libro lo que ha pretendido es, de alguna manera, recopilar o hacer un discurso pues, sencillo a la vez, pero también a la vez riguroso, de todo ese camino teológico, de todo ese camino también eh, de búsqueda y de encuentro con las mujeres creyentes que nos han precedido, de las dinámicas espirituales, también de perspectiva hacia el futuro, con todas esas preguntas y las respuestas a dónde queremos o por dónde queremos caminar, y generar también un diálogo fraterno y sororal con los hombres y mujeres creyentes y también los que no, en torno a, bueno, pues a esa realidad y a esa experiencia o ese camino que ha ido haciendo lo que ahora llamamos teología feminista. Teología feminista pues tiene mucho que ver con un modo de hacer teología pensando en esa pues, invisibilidad o en esa falsa neutralidad a la que nos hemos ido acostumbrando pues eso, a lo largo de los siglos, ¿no? Es evidente que hoy nadie, o casi nadie, se cuestiona que somos los hombres y mujeres somos iguales y que bueno, pues Dios no discrimina entre hombres y mujeres, ¿verdad? El mismo relato de la creación, ¿no? Comienza diciendo que nos ha hecho varones y mujeres a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y quedémonos con esa frase de la imagen y semejanza de Dios, porque volveremos sobre ella dentro de un ratito, ¿no? Pues es decir, esos son como afirmaciones que todos y todas en principio tenemos clara. El problema está cuando esas afirmaciones las ponemos en juego en la realidad, ¿no? Cuando las vivimos en el espacio social o en el espacio religioso, cuando las experimentamos personalmente, cuando nos relacionamos con Dios, cuando vemos la iconografía religiosa a lo largo de los siglos, ¿no? Cuando escuchamos los relatos en la liturgia, cuando observamos los espacios donde nos situamos dentro de los lugares litúrgicos, ¿no? El lenguaje litúrgico que utilizamos, ¿no? Entonces, esa realidad de que somos iguales, hombres y mujeres, y que Dios nos ha querido crear a imagen y semejanza suya, empieza, de alguna manera, sobre todo para nosotras, empieza a tambalearse, y va a empezar a tambalearse desde siempre, ¿no? Pero sobre todo sabemos que a partir del siglo XIX, XX, ¿no? Esas preguntas significativas, ¿no? Esas ausencias significativas también, y esa insatisfacción o incomodidad también se ha ido haciendo como mucho más colectiva, ¿no? No solamente de mujeres o varones individuales, sino como colectivo de mujeres, ¿no? Y eso, bueno, pues es lo que en lo que nos ha ayudado, sin duda, pues el feminismo o los feminismos en sus diversas opciones, ¿verdad? Y, y cuando las mujeres entramos en la teología, sobre todo a partir de los años 60, 70 del siglo XX, pues claro, empezamos a ver también desde nuestra experiencia la realidad, la reflexión sobre Dios de una manera distinta. Ay, perdonad que iba a poner un PowerPoint que nos ayudase un poquito a seguir el discurso, no más, ¿no? Se me había olvidado, pero lo pongo ahora, ¿vale? ¿Lo veis, verdad? Sí, vale. Bien, pues voy a pasar. Bien, vale. Entonces, yo además como procedo del mundo bíblico, ¿no? Una de las preguntas o una de las reflexiones que yo hago en el libro, ayudada por la reflexión de otras muchas mujeres, porque el libro también quiere, en la medida de lo posible, visibilizar la reflexión y los aportes de muchas mujeres significativas en la teología españolas y también anglosajonas, ¿no? Bueno, pues cuando uno se sitúa en ese punto de partida, que es la revelación, ¿no? Ese encuentro del ser humano con Dios, ese caer en la cuenta, como dice Torres Queiruga, ¿no?
de que Dios se está revelando siempre y a todos y en todo momento, y cómo esa revelación la hemos ido poniendo por escrito, y para nosotros bueno, ha quedado consignada en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero lógicamente esa puesta por escrito del encuentro del ser humano con Dios que recoge la Biblia está contextualizada y encarnada. Está puesta en palabras humanas, con lo cual muchas veces está condicionada por los contextos en los que nacen, eso lo sabemos, ¿no? Entonces hay que aprender a separar lo que es genuina experiencia de Dios, el genuino encuentro de Dios con el ser humano, genuina vivencia de la espiritualidad o de la experiencia de Dios, con lo que tiene que ver con el contexto, con el pensamiento, con la sociedad en la que esos textos fueron escritos. Y evidentemente toda la Biblia está escrita en contextos de historias de sociedades patriarcales y de religiones sostenidas en imaginarios también patriarcales, ¿verdad? Con lo cual, cuando nos encontramos con los textos bíblicos y con la revelación encarnada, una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Es que alguna vez Dios se reveló a las mujeres, porque cuando escuchamos, Dios se revela a Abraham, a Moisés, Jesús habla con Pedro, con Juan, los textos, los evangelios están escritos y pone según, y son todos varones. La mayoría de incluso hay textos y salmos que están dirigidos expresamente a varones. Que tu esposa sea como parra fecunda y tus hijos, está hablándole a varones, ¿no? Hay muchos momentos en los relatos que también hablan. ¿Cuándo habla con las mujeres? Las mujeres en los relatos, en todos esos 74 libros que tiene la Biblia, hay un momento en que hay encuentros personales entre Dios y las mujeres. Y si no lo hay o lo hay de forma muy precaria, quiere decir que hay una preferencia de Dios por los varones como interlocutores, o tiene mucho más que ver con la realidad, la encarnación, la realidad de los contextos en los que se escribe. Yo creo que eso es importante. Y la Biblia es la que es, y bueno, pues no la vamos a reescribir, porque, entre otras cosas, porque sí tiene en su seno una experiencia genuina, liberadora y salvadora para todo ser humano. Y de lo que se trata, y lo que trata la hermenéutica, la interpretación, y también la hermenéutica feminista, es buscar cómo releer, actualizar, recuperar la memoria también de la experiencia religiosa de las mujeres. Y ha habido mujeres, sobre todo en los años 70 y 80, teólogas, que se preguntaban en el momento en que empezaron a indagar por toda esta realidad, pues si realmente la Biblia tenía algo que decirle a las mujeres. Y si realmente las mujeres teníamos necesidad de seguir estando en religiones en las que no teníamos un lugar igualitario. Si eso era posible cambiar o era estaba irremediablemente perdido. Y ha habido mujeres que concluyeron que sí, que había que irse. Y otras muchas mujeres, la mayoría, pues dijeron y decimos, ¿verdad?, que no, que hay que el tesoro de liberación, salvación, acompañamiento, ese Dios que se revela en la Biblia sigue mereciendo la pena, y sigue mereciendo la pena también para las mujeres, y que necesitamos esa relectura y esa actualización de la memoria para poder sentirnos mucho más presentes en nuestra historia y nuestra experiencia, para que la Biblia siga siendo partera de nuestra experiencia de fe, para que la Biblia pueda seguir siendo compañera de camino, de ir descubriendo a ese Dios que nos habita. Porque en realidad la revelación no es algo fijado y cerrado una vez para siempre, sino que la revelación, perdón,
escrita en la Biblia tiene mucho que ver. Necesita ser actualizada, necesita seguir teniendo interlocutores, interlocutoras que sigan haciendo presente y actual su mensaje, a pesar de los marcos patriarcales, a pesar de los marcos androcéntricos, a pesar de las invisibilizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es como una pequeña parte donde, bueno, pues ahí surgen evidentemente muchas preguntas, ¿no? O pueden surgirnos muchas preguntas a las mujeres, ¿no? Y a lo mejor nos están surgiendo también ahora, ¿no? Muchas teólogas, y las conocéis, desde Elizabeth Schürer Fiorenza, que es una de las pioneras, ¿verdad? Hasta pues las más jóvenes o más contemporáneas en el hoy, ¿no? Pasando por, pues han ido profundizando no solamente en la Biblia, sino también, y que es muy importante, en cómo se ha ido haciendo memoria del relato bíblico, en la teología dogmática, en la liturgia, en la eclesiología, ¿no? En toda la reflexión teológica a lo largo de los siglos, ¿no? Porque muchas veces no, lo más ingrato con las mujeres muchas veces no es la Biblia, sino las lecturas que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿eh? Sobre esos relatos. Y pongo un ejemplo que es muy evidente y que todas conocemos, que es la figura, por ejemplo, de Eva, ¿verdad? Claro, entonces en nuestros imaginarios, en la memoria cristiana de esta figura ha sido siempre una memoria negativa, una memoria en la que comienza el pecado y el mal, ¿no? Una memoria que a las mujeres en concreto, pues de alguna manera nos ha marcado porque nos ha identificado, ¿no? A lo largo del tiempo se ha identificado a las mujeres con Eva, ¿no? Y bueno, pues no nos ha hecho un gran favor, ¿no? A lo largo del tiempo y siempre, ¿no? Muchas veces yo lo he escuchado a mucha gente, claro, pero es que la Biblia de Eva la pone muy mal. Bueno, a lo mejor que muchas veces nos ha llegado más la relectura que tenemos, existientes textos patriarcales, sin duda. ¿M? Hemos vivido más desde la relectura que a lo largo del tiempo se ha hecho de esas figuras que de la propia figura de Eva que está en el relato. Y yo pregunto, que si todos conocemos el capítulo 3 de Génesis, que es la transgresión y el tema del árbol, la serpiente y el fruto del árbol, ¿verdad? Pero casi nadie conoce o recuerda el capítulo 4 donde Eva da a luz en primer lugar a Caín y dice, me llamaré Caín porque he construido un hijo junto a Dios. Tenemos las etimologías hebreas que son complejas y a veces no son muy científicas, pero es lo de menos. Claro, este es un momento de la historia de la mujer primordial de Eva, vinculada a lo que la sociedad patriarcal le permite a las mujeres como don y como tarea primordial, que es la maternidad, pues en esa experiencia, que es como la experiencia más potente que tienen las mujeres en estos contextos y que seguimos teniendo muchas veces, ¿no? En la actualidad, que seguimos estando muy vinculadas al tema, ¿no? Nuestra feminidad al tema de la maternidad, pero en el mundo antiguo mucho más, ¿no? La identidad femenina estaba marcada por ser esposas y madres, ¿no? Bueno, pues esa maternidad de Eva, en realidad, en esa maternidad, Eva está haciendo una experiencia de Dios, un encuentro. Dios se le está revelando en el nacimiento de su hijo y ella toma conciencia de ello y reconoce su experiencia de madre como una sinergia que ella hace junto a Dios. Entonces es verdad que son 3 líneas, que es el comienzo del capítulo 4, pero encontrarnos con esta mujer en esta dimensión y en esta capacidad de interlocución con la divinidad, creo que también es importante recuperarlo, ¿no? Aunque sean mucho más pequeñas que otros relatos que son mucho más significativos. Bueno, pues eso, recuperar de una forma distinta, aún dentro de los relatos, pues la memoria de estas mujeres, en concreto la memoria de Eva, ¿no? Que es verdad que está el relato del capítulo 3, que además no es de pecado, porque el pecado en la Biblia empieza con Caín. La palabra pecado no aparece hasta el asesinato de Abel, ¿no? Lo que ocurre aquí es una transgresión, que hay una pequeña diferencia.
Bueno, pues este ejemplo con lo que yo quería yo expresar es que evidentemente, bueno, pues hay marcos que limitan la experiencia y el encuentro con la experiencia espiritual y con el encuentro de las mujeres con Dios en la Biblia y después también, pero es posible ahondar y redescubrir aspectos que están en el texto y que la memoria colectiva y los imaginarios, ¿no? Nunca hemos representado a Eva, pues acunando a Caín. Sin embargo, siempre la hemos representado dialogando con la serpiente o encontrándose con Yahvé en el momento del nacimiento de su hijo. No sé si me explico con esto, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene que ver con la toma de conciencia, evidentemente, de las mujeres y de las mujeres teólogas, ¿no? De intentar también cuestionar todos estos a prioris a los que hemos heredado, ¿no? Y que muchas veces se han dado como naturales, ¿no? Natural que Jesús tenga 12 discípulos, no tenga discípulas. Es natural que se hable de discípulos y todas entendamos que son los varones. Y no incluyamos a las mujeres en ese discipulado. Es normal, y luego, es normal pues que pongamos referentes de fe, siempre varones. Que tenemos más discurso, más relato, evidentemente, recogido y preservado en los textos de historias de los varones, pues sí, es verdad. Pero también es verdad que, que sí existen también pequeños relatos de mujeres. Y en este marco, pues hay una segunda pregunta importante que es si hay diversidad en la experiencia religiosa, si hay diversidad a la hora del encuentro con Dios y también, bueno, pues están las mujeres como interlocutoras de Dios. Podemos preguntarnos si estamos teniendo un modo adecuado de hablar de Dios. Y no es cuestión de que hable en femenino o en masculino, que también es muy importante y lo sabemos, ¿no? Lo importante es que nos hagamos la pregunta de que si estamos utilizando un lenguaje adecuado para hablar de Dios. Porque la mayor parte de las... O sea, siempre nosotros hablamos a Dios en masculino. Y normalmente Dios es Señor, es Rey, que son términos masculinos y además imaginarios masculinos, ¿no? Porque no es lo mismo llamarle a Dios Señor que Señora, aunque sea simbólicamente, ¿no? La iconografía que tenemos en nuestros entornos desde siempre, Dios se representa como varón. Y nos parece a nosotras mismas, a las mismas mujeres, muchas veces nos parece como un poco herético o un poco desviado el utilizar, el imaginarnos a Dios como una mujer. Yo me he pasado distintas experiencias de oración con mujeres. En el momento que se propuso situarnos ante un Dios con rostro y cuerpo de mujer, a todas, a la mayoría, nos ponía así como los pelos de punta. No sé si habéis hecho vosotros la experiencia, pero era muy difícil encontrarnos con una igual encarnando a Dios. Sin embargo, no con un humano igual, pero masculino, y además revestido de una serie de símbolos que tienen que ver también con una cultura patriarcal, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver con el poder. Y los únicos atributos de Dios no son el poder, la fuerza, también son la ternura, la divinidad, sino lo dice la Biblia, lo dicen los profetas, lo dice Jesús. Es decir, no es ninguna cosa que nos la inventemos ahora para introducirla, está. Pero sin embargo, siempre utilizamos elementos simbólicos y conceptuales que tienen que ver con elementos tradicionalmente atribuidos al imaginario masculino y que además nos resultan como más poderosos y trascendentes. O sea, el poder, la fuerza, la violencia, quizás es menos divina que la ternura, el amor y la bondad. Por lo menos así nos lo contó Jesús, ¿no?
pero sin embargo, cuando vemos las representaciones de Dios, ¿no? Y solamente por empezar por el término Señor, ya estamos utilizando un término que tiene mucho que ver con todos esos imaginarios, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Bien, pues entonces la segunda llamada es también no solamente a preguntarnos, a indagar, a buscar esta experiencia de las mujeres dentro de la revelación recogida en la Biblia, sino también a ir percibiendo a Dios de otra manera. Tributos. Y decía Elizabeth Johnson, que seguro que conocéis, ¿no? En uno de sus libros, La que es, decía que claro, que tampoco es decir masculino y el femenino, porque Dios no es ni una cosa ni la otra, porque es Dios, es algo diferente. Y sí, y entonces, bueno, pues a la vez de los atributos masculinos, bueno, pues le ponemos atributos femeninos y bueno, pues Jesús es varón, bueno, pero el Espíritu, la Santa Ruá, que es femenino, ¿no? Y le dice ella, no, eso es como poner un complemento a lo que tenemos, ¿no? Y la realidad es llegar a sentir y a experimentar y a creer, ¿no? Y a incorporar en nuestros imaginarios que cuando yo hablo Dios en femenino, puedo abarcar la totalidad a la que yo soy capaz de llegar, ¿eh? Con sobre Dios, igual que cuando yo lo nombro en masculino. No como complemento, o sea, no necesito decir Dios Padre y Madre, yo puedo decir Dios Padre o Dios Madre, ¿eh? Y ahí poder incluir toda la fuerza de la experiencia reveladora del Dios en el que yo creo. No sé si con esto me explico, ¿no? No necesito ponerle una parte a la divinidad que sea femenina, ¿no? Sino que como Dios no es ni hombre ni mujer, ¿no? Igual que desde siempre, cuando lo nombrábamos en masculino, podíamos considerar que estábamos nombrando, ¿no?, al Dios en la medida en que somos capaces los humanos, ¿no?, de abarcar el misterio, pues también cuando lo nombramos en femenino, podemos también abarcar y dirigirnos al misterio de la misma manera. No es cuestión de añadirle, sino es cuestión de reconocer la plenitud de la experiencia, la plenitud de Dios en hombres y en mujeres. Porque ambos, volvemos al texto de Génesis, ambos somos imagen y semejanza de la divinidad. Y por lo tanto, cada uno o cada una podemos representar a la divinidad en la plenitud que somos capaces en cada contexto y en cada época los seres humanos, porque a Dios no lo abarcamos, ¿no? Pero hasta donde llegamos podemos representar, ser imagen de la misma manera. Y ya os digo que eso a veces todavía nos resulta difícil, por lo menos lo que yo voy percibiendo en la realidad es que muchas veces, pues, pues nos resulta mucho más difícil incorporar, no las metáforas, sino concedernos la capacidad, ¿no?, de ser imagen y semejanza para nombrar a Dios, ¿no? Precisamente por eso que tenéis en la pantalla, ¿no? Porque la verbalización de la revelación ha sido androcéntrica y paterna. Y por lo tanto el modelo ha sido siempre Entonces decía que no hace mucho todavía que se ha muerto, ¿verdad?, Rosemary Radford-Redder. Decía, desde el punto de vista teológico, hay que pensar que todo lo que empequeñece o niega la plena humanidad de las mujeres no puede ser considerado reflejo divino, ni auténtica relación con lo divino. Por lo tanto, todo lo que aparezca en la Biblia y en la teología y en la liturgia, sintamos que empequeñece o niega nuestra plenitud humana como mujeres, no puede ser reflejo de Dios, no puede estar hablando de Dios. La liturgia, la teología, hay muchas afirmaciones, o sigue habiendo muchas afirmaciones que empequeñecen o niegan nuestra plena humanidad como mujeres. Y estamos hablando de las mujeres, pero se podría hablar de otros colectivos también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las mujeres, ¿no? Y no vamos a liarnos, pero podemos incorporar ahí en esta afirmación de Rosemary un montón de otros muchos colectivos, ¿no? No solo de mujeres, de varones y de otros grupos, ¿verdad? Bueno,
Pues de esta afirmación de Rosemary podríamos decir que necesitamos caminar hacia buscar una forma mucho más idónea de hablar de Dios, de buscar un modo más adecuado de nombrarlo. Porque el símbolo y la metáfora, sabemos, es muy importante y marca mucho nuestros imaginarios y lo que sentimos y cómo lo formulamos y cómo lo decimos. Y evidentemente, bueno, pues y seguramente hemos tenido experiencia de ello muchas veces, ¿no? Nos resulta muy normal hablarle a Dios en masculino y muy difícil de entender, ¿no? Que se pueda también nombrar en femenino. Porque nos cuesta todavía mucho separar, ¿no?, de Dios los trazos masculinos que le han ido poniendo la reflexión y la vivencia cristiana. No es una realidad. Pero evidentemente tampoco basta con feminizar los símbolos y las imágenes sobre Dios. Se trata de ser capaces de nombrar a Dios hoy de forma correcta, en el presente. Y desde aquí poder dar a luz, ¿no?, pues también la experiencia de revelación de las mujeres, que también son partícipes e interlocutoras válidas de un Dios que también habla con nosotras, que también se comunica en el hoy de la historia con nosotras. Por eso, bueno, pues desde siempre, bueno, esta afirmación que también es interesante, no se libera a nadie hablando en femenino, pero evidentemente nos puede ayudar a poner un tú distinto y plural, especialmente cuando hablamos de la insistencia que muchas veces tenemos en utilizar el femenino, en las lecturas, ¿no?, en la vida, pues evidentemente que a veces, bueno, pues, se considera engorroso y que es difícil y demás, pero es una de las cosas que ha ayudado a ponernos a visibilizar. Cuando leemos un texto de Pablo y que nos dice que todos somos pecadores, bueno, vale, pero si decimos que todas somos pecadoras, nuestros imaginarios hacen otra referencia. Y es importante que rompamos esos imaginarios. Que cuando escuchamos la palabra masculino pecadores, con toda la fuerza teológica que le da Pablo en sus textos, ¿verdad?, podamos experimentar lo mismo cuando decimos pecadoras, y no lo referenciemos pues a determinadas conductas femeninas, a determinadas cuestiones morales, como caso el relato de Eva, sino que podamos identificar con la misma fuerza una cosa. Hay muchos términos que socialmente nuestros imaginarios los devaluamos. Entonces, este tipo de estrategia, ¿no?, ¿no?, aunque a veces sea costoso, para evidenciar también a las mujeres como sujetos, en este caso como sujetos de la revelación y como sujetos también interlocutoras también, capaces de diálogo con esa experiencia. Entonces, bueno, pues si Dios se revela en la experiencia y en la fe de las mujeres, ¿no?, que aunque parezca una evidencia, pues en la práctica de la vida no es tan evidente, porque no solemos manejarnos así. La revelación es, bueno, los textos los leemos en masculino, Dios tiene una imagen masculina y quienes nos transmiten los grandes relatos de encuentro con Dios son varones. Bueno, pues recuperar esas metáforas femeninas de Dios, que también están en la Biblia, sin duda, están en la Biblia. Reimaginar espacios de identidad inclusivos. Es decir, lo que decíamos antes, discípulos. Muchas veces en ese discípulos masculino podemos introducir, imaginar, reimaginar presencia de mujeres. Jesús caminaba con sus discípulos. Otra cosa es cuando hablamos de apóstoles o hablamos de los 12. Eso es un término concreto y específico para 12 varones. Y no vamos a entrar en
en ese tema porque no nos toca ahora, ¿verdad? Pero es un concepto específico. Pero cuando hablamos de discípulos, posiblemente hay mujeres. Y vamos a ver también un ejemplo que también está en el libro. Todas y todas conocemos bueno, la teología de Pablo y su famosa afirmación, ¿verdad? De que no nos salva la ley, sino que nos salva la fe, ¿verdad? Y cuando Pablo habla de la ley judía, hay un elemento, y él lo utiliza muchas veces, que es el de la circuncisión. La circuncisión ya no marca la pertenencia al pueblo, sino que lo que marca la incorporación al nuevo pueblo de Dios, que son los cristianos, es la fe en Jesús. Claro, y eso, por ejemplo, se lo cuenta a la comunidad de Galacia, la carta a los Gálatas. Y si reimaginamos el espacio comunitario de Galacia, podemos imaginarnos que hay hombres y mujeres. Cuando las mujeres, que podían venir del judaísmo, pero también podían venir de la cultura grecorromana, pues ¿os imagináis que estas mujeres escucharían igual esa afirmación que los varones? Pues yo creo que no. Primero, porque las mujeres no se pueden circuncidar. Y si el elemento clave de pertenencia era, o en plenitud la pertenencia era la circuncisión, las mujeres estaban excluidas. De hecho, en el judaísmo estaban excluidas de la plena participación en los religios. Cuando Pablo está diciendo que la circuncisión ya no es importante, sino la fe en Jesús, lo que en las mujeres las mujeres gálatas se podría generar es la posibilidad de pertenencia a un grupo inclusivo e igualitario, porque lo que necesitan es la fe en Jesús, no el rito de la circuncisión. Entonces, para ellas es mucho más liberador, por decirlo de alguna manera, que para ellos, ¿vale? Y que además nos incorporamos a un colectivo que ya no tiene una marca que definida por sexo, sino que tiene el bautismo, que es inclusivo. Aunque luego pues eso haya tenido sus elementos, pero no sé si me explico con esto, ¿no? Reimaginarnos, ¿no?, en ese espacio inclusivo de la comunidad que no se escucha de la misma manera. Algo que es muy trascendente, porque es la capacidad de incorporarme a una comunidad que cree en un Dios que ya no necesita para mi mujer una serie de atributos o de los que yo carezco para poder vivir una experiencia plena dentro de esa religión. Entonces, si ya lo que Pablo afirma es liberador y va más allá de un marco, ¿no?, determinado, y que ayuda también a personas que no son del judaísmo a sentirse atraídos por esta religión, es muy importante, especialmente para las mujeres, porque les permite que la clave fundamental es su experiencia de fe, en el marco de sus propias vidas. Bueno, pues desde ahí, eso lo podemos hacer con cualquier texto, con cualquier texto. Y bueno, pues eso que decíamos del lenguaje sobre Dios, del lenguaje inclusivo. Bueno, pues al ir ir aprendiendo a percibir a Dios de otra manera, ayudarnos a cambiar esos imaginarios que seguimos teniendo hombres y mujeres, eso nos impulsaría también, o nos puede impulsar a reimaginar los rituales, y ya lo vamos haciendo en muchos colectivos de mujeres, ¿no?, a resignificar los conceptos, muy importante. Pensar los normativos que damos por supuesto, pero que muchas cosas que hemos naturalizado no son tan naturales, o por lo menos no responden a ese Dios, o al Dios de Jesús, en el que hombres y mujeres cristianos creemos, ¿no? Porque no se trata solo de creer, sino de hacer creíble lo que creemos en nuestro contexto de forma especial, ¿no? Por lo tanto, tenemos que resignificar
pues los textos, los relatos, como veíamos con el relato de Eva, ¿no? Pues darle un nuevo significado a la figura, ¿no? Verla de otra manera, y eso lo hemos hecho también con la figura de Magdalena, ¿no? Han trabajado las biblistas a lo largo de mucho tiempo en resignificar la figura de Magdalena y convertirla en un referente diferente, ¿no? De autoridad, ¿no? Y también de discipulado. Otro elemento que es importante, bueno, pues sí que es lo que estamos haciendo un poco en el diálogo, en lo que yo os estoy contando, pues es ir ahondando por esas grietas, ¿no? Que dejan los relatos, ver el texto y sus contextos, utilizar el lenguaje inclusivo, caer en la cuenta de cuáles son los imaginarios culturales que están funcionando en las personas que nos están contando su experiencia de Dios, su encuentro con Dios, ¿no? Mm. Esto que es mucho tú lo conocéis, que es muy de Isabel de Fiorenza, ¿no? Resistirnos a las cosas como si fueran evidentes, ¿no? Recrearlas, sospechar de las cosas que son como muy evidentes, ¿no? Porque eso en realidad, ponernos en esa situación, en esas preguntas, en el relato, no solo en el relato bíblico, sino también en el teológico, en el litúrgico, en el eclesiológico. Yo estoy hablando de la Biblia porque es, bueno, pues un poco el punto de partida y también de lo que más sé, pero lo podemos aplicar a cualquier ámbito, ¿no? De la praxis y también de la reflexión, ¿no? Porque desde ahí es donde vamos a recuperar, especialmente las mujeres, que la fe cristiana, el Dios revelado en la Biblia y en la vida de hombres y mujeres a lo largo de los siglos, ¿no? Puede seguir siendo camino de transformación y de liberación como lo fue para estas mujeres gálatas de los orígenes, como lo fue para Magdalena y todas las demás, ¿no? Vale, esto no lo... Vale. Esto que ya decíamos que es importante caer en la cuenta de la falta de presencia que tenemos las mujeres en la verbalización vale. Bueno. Y ya creo que ya vamos concluyendo, ¿verdad? Por la hora. Dime, Marisa, cuánto nos... Como gustes, Carmen, tú termina y damos pie a preguntas y Sí, comentarios. No, sí, pero no hay prisa. Para vale, que cierres tu vale, idea, tú puedes cerrar. vale, vale. Bueno, pues la importancia de que haya una nueva hermenéutica de los textos, de la idea de revelación, para que podamos pues, sentirnos, para que esa palabra de Dios, que no pudo ser verbalizada o muy poco verbalizada desde la experiencia de las mujeres en los textos sagrados, pueda ser hoy, en nuestros contextos presentes, ¿no? Quizá porque es el momento, ¿no? Y es la oportunidad, por muchas razones, ¿verdad? Puede ser verbalizada desde la experiencia de las mujeres y para eso pues, necesitamos recuperarlas a ellas, a esas mujeres bíblicas, recuperar a las mujeres de la historia creyente, recuperar también nuestras propias experiencias colectivas, esas vivencias espirituales, esos ejercicios de buscar nombrar a Dios de forma adecuada. Eso, y en esa historia, ese devolverle la palabra de revelación, la palabra de encuentro con Dios a las mujeres, no basta tampoco solo con señalar que están en los textos, ¿no? Y que aparecen muchas mujeres, que también es importante porque la gente todavía desconoce a muchas de las protagonistas, ¿no? De los textos bíblicos. Es necesario que a través de las historias que vamos conociendo de esas mujeres, ¿no? Sean también patrimonio de nuestra experiencia de fe. Nombrar a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Lía, a Dina, a Magdalena, a Febe, a Prisca, bueno, en medio de las historias patriarcales, porque en realidad los relatos están en un marco patriarcal y eso no se lo podemos, es así. No es suficiente tampoco, es necesario que ellas, estas mujeres del texto bíblico, sean sujetos también de la promesa y de la bendición.
que su presencia en los textos supere ese marco patriarcal y hacer el esfuerzo de reimaginar sus narraciones, ¿m? Dándole protagonismo a sus voces, aunque sean pequeñitas, y abrir nuevos escenarios en esas narraciones, reimaginarlos, ir más allá. Porque el hecho de que un texto sea canónico y que se le considere inspirado no elimina que sea un producto humano y como tal condicionado histórica y culturalmente. Y es para nosotros hoy un desafío para reconvertir a las mujeres bíblicas en sujetos de palabra y de acción. Pero también es un desafío que las mujeres contemporáneas seamos capaces de ser lectoras e intérpretes de esos textos que han sido escritos mayoritariamente por varones y varones con mentalidad patriarcal, en los que las mujeres muchas veces no nos reconocemos, en los que muchas veces experimentamos un cierto malestar, que parece que no han contado con nosotras, para decir quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo y qué relación ha de ser la que tenemos con Dios y qué lugar ocupamos en la revelación. Pues liberar un poco la Biblia de esa interpretación androcéntrica ha sido siempre una tarea de la teología feminista, aunque se ha hecho de muchas maneras. Pero lo importante y lo que hace también la teología feminista es capacitarnos para convertirnos en sujetos teológicos, en participar en la construcción crítica de los significados. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos a Elizabeth Johnson, ¿verdad? Que si no la conocíamos, pues eso. Esto nos puede ayudar a reconvertir, a situar el paradigma de la teología de una forma diferente, a poner a Dios en contextos distintos. No sé si muchas de aquí, las monjas solemos hacer ejercicios espirituales, ¿no? Con cierta frecuencia. Y evidentemente muchas veces tradicionalmente, ahora ya hay muchas mujeres que dan ejercicios, ¿no? Pero tradicionalmente, pues nuestra experiencia espiritual femenina era muy interpretada por los varones. Y muchas veces quedaban fuera muchos contextos existenciales que vivíamos las mujeres, desde el tema del mal hasta el tema del bien y hasta lo que quede por el medio. La lectura del mal, la lectura de la humildad. ¿Cómo consideran los varones? Tradicionalmente, la humildad a cómo lo hemos vivido las mujeres. ¿Qué significa la violencia? ¿Qué significa la bondad? ¿Qué significa, no sé, pues la experiencia incluso del mal? El poder, que Dios sea todopoderoso y omnipotente, en nuestros imaginarios tiene mucho que ver con la omnipotencia masculina. Y no estoy diciendo que haya que darle la vuelta a la tortilla y que hacer todo lo contrario, no, sino reconocer los significados que les vamos dando a las palabras y a la lectura de la experiencia y releerla desde darle voz a nuestra propia experiencia, a los contextos existenciales en los que vivimos, a la experiencia de las mujeres creyentes, porque por muchas razones que no vamos a discutir ahora, pues la experiencia de las mujeres y de los varones casi siempre es un poco diferente, ¿no? Aunque seamos seres humanos iguales en derechos y en dignidad, pero la vida, las sociedades en las que vivimos y todo eso ha hecho que vivamos experiencias distintas. Y por lo tanto también nuevas preguntas y nuevas perspectivas. Aquí tenemos a Carmen Bernabé y a Elisa Estevez, que seguramente más de una conocéis, ¿no? Pues comprender mejor la importancia que tiene hacer teología desde el compromiso con la liberación y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo sus luchas y sus anhelos en la reflexión sobre la fe, la espiritualidad y la conducta moral. Cuando nos acerca, por ejemplo, a los relatos de Génesis de las mujeres, de los patriarcas y matriarcas, ¿verdad? Nos encontramos con muchas de estas historias, ¿no? De procesos de empoderamiento, pero también de luchas, de marginación, ¿no? De un montón de cosas. Y cómo escuchar a Sara en toda su historia, de sufrimiento, de marginación, de silencio, ¿no? Y cómo ella, claro, que es otra cosa que casi nunca recordamos, cómo ella habla con Dios
cómo ella vive también su experiencia de maternidad, en este caso también de Nancy Sharp, como una experiencia liberadora y salvadora, y como una respuesta a su propio itinerario de la alianza y la promesa, la encarnación de la alianza y la promesa para ella. Y ella dice, capítulo 21, dice, Dios me ha hecho reír, y quien ría, quien me escuche, reirá conmigo. Nos está invitando a compartir su experiencia de Dios, su experiencia de liberación, a quienes escuchemos su relato. Que es una invitación que nos podemos hacer para cualquier relato, también para los de los varones, sin duda, pero como estos ya están más trabajados y más incorporados, pues a lo mejor necesitamos menos. Pero esa invitación que nos hace Sara en el capítulo 21, de escuchar que Dios la ha hecho reír, y esa invitación a que riamos, porque Dios lo que hace es querernos felices. Ella no dice que Dios me ha hecho sufrir, o que Dios me ha pedido no sé cuántas cosas, o que Dios me ha juzgado, o que sino que Dios me ha hecho reír. Y quien me escuche reirá conmigo, es decir, se apropiará también de esa experiencia liberadora que yo viví, para vivirla a ella y para transmitirle a otros. Dice algo que yo creo que con esto lo vamos terminando, algo que dice Elizabeth Johnson en uno de sus libros, ya situadas en el presente y como consecuencia también de todo este pasado, el que está recogido en los textos bíblicos y el de la tradición a lo largo del tiempo. Ella dice, las mujeres de la comunidad católica están excluidas de la plena participación en el sistema sacramental, de los centros eclesiales donde se están tomando importantes decisiones. Se establecen normas y se elaboran símbolos, y de los roles de liderazgo público oficial, tanto en el gobierno como en la asamblea litúrgica. Están llamadas a dar un culto a un Dios salvador masculino, enviado por un Dios masculino, cuyos legítimos representantes solo pueden ser hombres, aspectos todos ellos que reducen sus personas, precisamente como femeninas, a un papel periférico. Se juzga que su feminidad no es adecuada como metáfora para hablar de Dios. En una palabra, las mujeres ocupan un espacio marginal en la vida oficial de la Iglesia. Están necesariamente ahí, pero con valor limitado. Este texto de Elizabeth Johnson daría para mucho hablar y para mucho compartir, ¿verdad? Pero la invitación final es, pues, a recuperar esa experiencia espiritual de las mujeres bíblicas y de las mujeres a lo largo del tiempo. La invitación es a tomar conciencia de los límites que nuestra condición de mujeres nos ha dado en la tradición y en muchos relatos, pero que no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios desea. Aprender a ver a Dios de otra manera, a hablarle de otra manera, y sobre todo a encontrarnos con Él de otra manera, y además legitimando y dando autoridad a nuestra propia experiencia espiritual, a nuestra propia experiencia de Dios, a nuestra capacidad de ser sujetos a los que Dios escucha, sujetos a los que Dios también le transmite la revelación y demás. Vale, creo que ya lo voy a dejar aquí porque si no me voy a enrollar más. Y que quede un ratito por si queréis, por si queréis preguntar, ¿vale? Gracias, Carmen. Claro Todo que lo sí. demás está en el libro. Exactamente, ¿verdad? Hay que ahondar, hay que leer el libro, aunque como bien dices, es un libro, bueno, pues sencillo, como dices tú, o lo que intenta es pues llegar a más personas, no necesariamente pues la gente que está en la academia y tal, hacerlo asequible
Yo, pues mientras te escuchaba hablar, me hiciste reflexionar y recordar muchas cosas. Pues de eso, desde los inicios de mi acercamiento y luego ya el contacto más a fondo con la teología feminista, pues realmente lo importante que es estar recordándonos, pues esto que has mencionado tú, ¿no? Las palabras, el hablar, el diálogo, el resignificar estas palabras, todas las imaginarios, las metáforas, los símbolos, todo lo que implica, de verdad que tenemos que estar como muy, muy atentas, muy atentos para no repetir, pues eso, los modelos tradicionales. Y bueno, te digo, esta dualidad que también está implícita en todo tu desarrollo, creo yo, que no es solo hablar de, o sea, en femenino o en masculino, que también tiene su peso y su razón de ser, y sabemos las connotaciones y lo que ha implicado y acarreado a través de la historia, pero cómo eliminar, deshacernos de este pensamiento y educación dualista, ¿no? Sino como de tender hacia estos espacios inclusivos, comunitarios, que también mencionas tú. Creo que es a donde hay que apuntar y pues a las acciones y las experiencias, ¿no? Que al fin y al cabo también están ahí, porque realmente en la Biblia es eh, el hacer, la acción, ¿no? El verbo se hace carne. Entonces también esta palabra, cómo tenemos que encarnarla pues en todas, en todos, en todes, hablando ahora, y porque, no sé, yo tampoco quiero enrollarme, creo que no sé si esté llegando a algo, pero yo pues veo ya una mano levantada que ahora voy a dar paso y me gustaría escuchar más reflexiones, preguntas. Yo con eso y pues agradecerte tu compartir, tu trabajo, tu labor de seguirnos formando, compartiendo sabidurías, Carmen. Y si gustas, Marta Eugenia, doy paso a tu palabra y luego a Antonio para que siga un poquitín el diálogo y luego si quieres decir algo respecto a lo que dije, Carmen, que fue, en fin, pero sigamos adelante con el diálogo, Marta Eugenia. ¿Puedes tu micrófono? Ya, muy buenos días, buenas tardes desde acá, desde Ciudad de México. Carmen, yo te quiero felicitar por muchas razones que yo creo que son obvias, pero una de ellas es, si tu libro es de fácil acceso por la sencillez del lenguaje, debe de tener una reflexión muy profunda en esa sencillez de las palabras. Muchas veces estamos acostumbrados a que, que lo que no entendemos es realmente lo que es interesante, aunque no lo entendamos. Y eso es muy controversial, porque yo creo que lo hablo desde mi relación personal con el Señor. Él habla de una manera muy sencilla porque sabe a quién se está dirigiendo, sabe de mis limitaciones, sabe de mis posibilidades. Entonces, cuando tú hiciste toda esta reflexión en la charla, yo me pongo a pensar, antes siquiera de hacer todo lo que tú estás sugiriendo, yo creo que es necesario que cada uno de los que leamos esto, que cada uno de los que estamos involucrados en esto, que cada uno de los que estamos atentos a lo que esta teología feminista nos está mostrando, es primero realmente empezar a sentir que somos los amados de Dios, que soy la amada de Dios. Al sentirme amada de Dios con mis posibilidades, con mis características, yo al menos empecé a entablar una relación con Él mucho más sana. Me cuesta, yo soy una mujer vieja, ya tengo 66 años y me siento muy contenta de serlo, pero me ha costado mucho trabajo rehacer
esa formación que he tenido. Me ha costado mucho trabajo y creo que para primero poderlo uno transformar, para poder primero uno transformarse, necesita de corazón sentir que realmente uno es el amado de Dios. Y después aquí, tener apertura, porque por ejemplo la última diapositiva que nos pusiste de esta mujer que nos habla de la vida sacramental, de la participación de la vida sacramental de la mujer en la iglesia, por supuesto que es interesante, por supuesto que es necesaria, por supuesto que aboco por ello, pero eso ya son palabras mayores para la gran mayoría de las mujeres. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo elemental, lo fundamental, creada a imagen y semejanza de Dios. Y si yo realmente empiezo a ejercer y empiezo a creer esto que estoy leyendo, que el Señor me está diciendo, puedo entender que por supuesto está inscrito en una cultura patriarcal, que por supuesto está inscrito en un masculino, pero porque es una forma solamente de hablar del ser humano, pero no porque sea explícito de esa manera. Muchas gracias. A ti, Marta. ¿Vale? Adelante, Antonio, adelante. Bien, gracias. Gracias por tu charla. El libro, curiosamente, lo había empezado en estos días y nada más que tu primer capítulo sobre la revelación, pues a mí me ha sido muy terriblemente enriquecedor. Sí me he sentido parte de la revelación de Dios y de ese encuentro realmente. Ahora, mi gran duda es cómo va a ver los señores de la Iglesia, nuestros queridos pastores, cuando la revelación ha sido algo intocable, permanente desde una interpretación masculina, de grandes teólogos, de teólogos que hemos escuchado, que es lo que hemos mamado, lo que hemos recibido. ¿Cómo ahora se va a tocar algo que es sacrosanto, cuando realmente ellos no han hecho otra cosa que tocarlo y maquillarlo continuamente de acuerdo con múltiples necesidades y muchos valores de tipo terrenal más que espirituales y de eso? Entonces, creo que la resistencia va a ser muy fuerte, es decir, o estamos muy bien preparadas o sencillamente pues va a ser muy difícil avanzar porque se van a parapetar si cambiar cualquier norma simplemente de la liturgia, que si la campanilla suena o no suena, y se tiran 20 años decidiéndolo, ¿qué va a pasar con algo de tanto calado, pero por otra parte tan evidente? Es decir, que ¿cómo va a discutir algo que es tan evidente como lo que tú has expuesto, como lo que podemos encontrar en los textos? Entonces, yo me resulta, yo creo que no lo veré ya, tengo 60 años, pero bueno, la esperanza sí que la mantengo de todo lo que he descubierto en poco tiempo, gracias a vosotros, las teólogas feministas, y por charlas como esta, pero bueno, sigo pensando que sí, que se puede tirar para adelante. Pues claro que sí, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque a veces los cambios generalmente, y lo bueno es que vienen de abajo, no de arriba, ¿no? Pero en realidad es que siempre hemos estado interpretando la Biblia. Y es decir, toda la teología ha sido interpretación y actualización. Habrá actualizaciones e interpretaciones que nos resulten más interesantes que otras, ¿no? O más válidas que otras, pero siempre hemos. Y evidentemente que hay resistencias en la jerarquía y hay resistencias en el pueblo de Dios, que somos todos. Hay resistencias en los varones y hay resistencias en las mujeres también a veces, ¿no? O sea, es decir, el cambio y en nosotras mismas, porque el cambio de imaginarios es lo que más nos cuesta. O sea, la iluminación y el caer en la cuenta y el leer y el actualizar cosas, bueno, pues, pero cambiar nuestros propios imaginarios de fondo, que son inconscientes en la mayor parte de las veces, ¿no? Pues es lo que nos resulta más difícil. Y en mi caso la invitación es a no dar nada por supuesto, ni en nosotros que vamos de feministas por la vida o que pensamos que tenemos ahí como más camino andado, nos encontramos muchas veces, ¿no?
Y eso, no dar nada por supuesto, hacernos las preguntas, interrogarnos, decir, ¿no? Y en el caso de la revelación, pues bueno, hay muchos teólogos también varones, ¿no? Y siempre la revelación ha sido algo, a veces es más sagrada la tradición, ¿no? que, que la Biblia, la revelación consignada en los textos bíblicos, ¿no? Porque a mí la misma Biblia tiene montones de relecturas. O sea, se va actualizando la memoria continuamente, porque son muchos siglos de textos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que hemos avanzado bastante, que nos queda mucho que caminar, a ver si eso del sínodo pues, sirve de palanca para algo, ¿no? A lo mejor sí, y podemos seguir caminando, pero lo importante es ayudarnos a ver mejor, ¿no? Sobre todo ser más justos y más justas con Dios, ¿no? Porque a veces lo hemos también colocado en lugares que no le corresponde o con palabras que no le corresponden. Entonces también lo que Dios nos pide en este momento es ser coherentes y hacerlo bien en el presente. ¿Cuál es la llamada? Desde el Vaticano II hablamos de los signos de los tiempos, pues este también es un signo de los tiempos, ¿no? El aprender a mirar desde el corazón de otra manera, ¿no? Hombres y mujeres, y la cosa es que vayamos juntos, que eso es lo que importa. Y me encanta cuando os veo a los varones también en este tipo de diálogos, ¿no? Porque eso nos ayuda también a compartir experiencia y a reconocernos también mutuamente, y eso ayuda mucho. A mí, en concreto, como mujer, me ayuda mucho, ¿no? También. Gracias, Antonio. Claro, es verdad, Carmen. Gracias, Antonio. Ahora Mercedes levantó su mano. Adelante, Mercedes, y si quisieras, si puedes. Sí, bueno, un saludo, disculpad, he llegado muy tarde, pero Carmen, quería decirte que, a ver si soy capaz de articular. A pesar de que te conozco hace muchos años, para mí en los últimos tiempos ha sido un auténtico descubrimiento. Y quiero que lo sepas porque es importante. Quiero decir, tu manera de escribir, tu manera de expresar y lo que vas lanzando es novedad. Y es novedad para alguien que tiene alguna lectura ya hecha en la vida, ¿no? Y años de experiencia. Y es fundamental. Creo que es muy importante. Este libro, por supuesto, como el anterior, que me lo leí, me gustó muchísimo, me lo leeré con ilusión. Pero hay algo que es clave, al menos en mi ciclo vital en estos momentos, en el que estoy como muy enfadada, muy enfadada por la sobrecarga de trabajo, no por otra razón, ¿no? Porque no llego ni al 5% de lo que quisiera, ¿no? Y no llego por corresponsabilidad, es decir, por conciencia divina, porque no tengo dualismo interior, es decir, porque Dios nos necesita igual que nosotros le necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar a la que cae y a la que llega, con las perforaciones bien dispuestas para ser capaz de ver no lo que se nos pone por delante, sino lo que realmente hay que ver. Y tú hablas de eso, tú hablas de ser sujeto teológico. Y yo en estos momentos lo vivo con muchísima fuerza, sufrimiento, dolor, responsabilidad, bueno, un poco esa amalgama, ¿no? Por todo lo que ya sabemos que estamos viviendo todo el mundo. Pero me parece esencial, es como si estuvieras dando en la diana. Es decir, yo siempre he hablado de corresponsabilidad y en los últimos años más. Es decir, ya no necesitamos ni reconocimiento, ni palmadita, no, mire usted. Lo que necesitamos es reparto de responsabilidades, respeto y apoyo mutuo, y punto y pelota. Y lo demás es entendedera. Bien, dicho esto, está, bueno, pues las dificultades que nos encontramos con
con la institución, con la no institución, con las murallas, con las pantallas y con el... Es decir, pero lo esencial como mujer, como mujeres, como teóloga feminista y como militante feminista de los 40 últimos años, es que el núcleo del despertar de las mujeres creyentes o trascendentes o como se quieran llamar, de sentirse sujetos teológicos, es clave en este momento histórico. Porque, y yo creo que tú estás dando en esa diana, y estás dando, bueno, pues no te estás inventando un diccionario, no sé cómo lo estás haciendo, pero lo estás haciendo muy bien. Y no me Gracias, enrollo Mercedes. más. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Además, viniendo de alguien que hemos compartido muchas cosas a lo largo de muchos años. Nos hemos visto más y menos, pero bueno, ahí hemos estado. Seguiremos y mientras tengamos posibilidad, seguiremos. Y como ya sabemos que esto no se acaba aquí, pues bueno, No. ahí estaremos. Así que gracias y sobre todo fortalecerte porque ya sabemos nuestras vulnerabilidades. Sigue, Carmen, sigue que estás dando en la diana. Y te lo dice una que tiene 69 años. ¿Vale? Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Sí, no sé si doy en la liana, pero lo que sí sueño o quiero es que vaya, es ir siendo capaz de ofrecer preguntas, las mismas que yo muchas veces me hago, y también la posibilidad de escuchar otras preguntas, ¿no? Porque la teología al final habla, es mucho eso, ¿no? Es responderte tus preguntas, pero también ayudar a responder las de otros, en el contexto en el que vivimos, ¿no? Y cada uno pues llegará hasta donde llega, pero juntos podemos a lo mejor, porque la acción es muy importante, pero también necesitamos una acción sostenida por un pensamiento claro y también evolutivo, porque no necesitamos siempre ir cambiando. Pero eso, para mí es muy importante, sobre todo cuando estoy con grupos de mujeres, aquí en España, que estamos mucho con el tema de la revuelta de mujeres, con los grupos, pues la posibilidad de necesitamos, no tenemos que hacer doctorados, porque como tampoco necesitamos hacer una carrera de matemáticas para ir a hacer la compra, pero necesitamos saber si esto es caro, es barato, si me dan bien las vueltas o no, y para eso necesito tener claro, como decían antiguamente mi abuela, las 4 reglas, es decir, lo básico, ¿no? Y esa fundamentación que nos vale para sostenernos en el camino, para no para no dudar de nuestro propio caminar, pero también para dialogar con el otro o con la otra, ¿no? Con quien nos tiene, con quien muchas veces pues, nos puede acoger, pero también con quien nos confronta. Es decir, no es que ahora yo de repente me levanté y pongo la bandera morada porque claro es lo que queda, sino lo hago porque hay algo mucho más hondo, existencial, pero también filosófico, de pensamiento, de cultura, de sociedad, de un montón de cosas. Y porque Dios, además, la voluntad de Dios hoy es que hagamos ese cambio. Y quien diga lo contrario tendrá que pensarlo otra vez. Sí, mucho que compartir, compañera, amiga, mucho que compartir y además, y afortunadamente, pues eso, y que reír, porque a la postre dice, caramba, si es que por más años que cumplo no puedo ser más pueril. Es que todo, es que vas viendo cosas que dices, pero ¿cómo le digo yo? pero que hombre, tengo mucha más autoridad que la tontería que estoy viendo, pero es que desde luego quien me esté viendo a mí por detrás, quiero decir que es un proceso de evolución, son momentos tan apasionantes como torturadores en este sentido, ¿no? Y bueno, ahí andamos. Por eso es importante encontrarnos con gente como tú, que las 4 reglas nos las hace más sencillas. Y al final, además, como decía alguien que ha dicho antes, ¿no?
mucho más interesante. Así que gracias. Marisa, gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Mercedes, también por tu participación, tus comentarios, tu apoyo y pues sí, el estar aquí. Y bueno, no sé si alguien más, no veo otras manos por aquí, si alguien tuviera algún comentario, sin pena, anímense, todavía tenemos un ratito, si gustan, unos 15 minutitos. Y mientras alguien se animara a levantar la mano, pues yo también, un poco lo que compartíamos y comentamos tú y yo, Carmen, antes de unirnos ya al Zoom, esta cuestión de la catequesis para los niños, no sé si ahorita podamos abordar un poquitín esto, en la forma de educación, de crear esta conciencia desde pequeñines y pequeñitas, ¿no? A nuestras niñas, a nuestros niños, porque pues si bien nosotras llevamos, como decimos aquí en México, también ustedes lo dirán, llevamos de salida las edades que estamos mencionando. Pero bueno, nos ha tocado vivir mucho cambio y pues no cabe duda que seguimos abriendo brecha. Afortunadamente venimos ya de un legado de mujeres maravillosas que nos han instruido, que nos han abierto, ¿no? Y creo que pues esto es lo que estamos intentando, ¿no? Seguir en el camino abriendo brecha para generaciones futuras. Pero ¿cómo hacer mientras vamos la formación catequética en niñas, en niños pequeños, pues sea a través de, si no los curas, porque sabemos que ellos no son catequistas, muchas veces somos las mujeres, hemos sido, están siendo religiosas o no, laicas, pero que no hemos o que no han cambiado mentalidad o chip o esto, y seguimos inculcando esta cuestión de la transmisión de la Biblia, pues muy literal, muy en lenguaje patriarcal. ¿Cómo ves tú esto? Claro que para ti estos son esfuerzos, como dices, de que tu libro llegue a, pues, a gente que lo lea y que cree conciencia a la hora de evangelizar, de catequizar. Pero ¿qué más sugieres tú o qué podrías decirnos, Carmen? A mí hay una cosa que me resulta muy significativa y muy importante, que es las imágenes. En la catequesis, sobre todo con los niños más pequeños, trabajas mucho con imágenes. Y hay que cuidar mucho las imágenes. Porque todo lo que puedas decir tú te lo mata una imagen. Fíjate que yo soy de una congregación que, bueno, pues tenemos como icono espiritual, entre otras cosas, la familia de Nazaret, ¿no? Jesús, María y José. Que trabajamos pues con la vida cotidiana y además, sobre todo, con las mujeres trabajadoras. Ese es el carisma. Entonces, claro, la iconografía en torno a la familia de Nazaret viene desde siempre, ¿no? En la memoria colectiva de la institución. Claro, cuando tú hablas en claves pues, de género y feministas y estamos en eso como congregación y desde esa conciencia más de mujeres y de nuestra propia realidad como mujeres, todo eso. Claro, yo muchas veces dices, claro, pero yo estoy contando esto y detrás tengo un cuadro de la Sagrada Familia donde está José trabajando en la carpintería, María cosiendo y el niño jugando. Claro, ¿qué estoy transmitiendo? Estoy transmitiendo, o sea, mucho más con esa imagen, que es a la que la gente se va a referir y es la que va a vivirse desde la espiritualidad. Y yo le puedo decir lo que quiera, porque al final es como mucho más, o sea, queda mucho más grabada, ¿no? Entonces yo creo que las imágenes, y que eso, y cambiar, y es imposible, dificilísimo encontrar imágenes de la familia de Nazaret que no sean patriarcal, que no haya división de roles de género. ¿Por qué? Porque vienen de... Y hasta ahora te ves incluso cosas contemporáneas que están otra vez con la misma estructura. Yo digo, estos son los cuadros de Peppa Pig, o sea, los dibujos animados esos de Peppa Pig de los niños pequeños, que son papá va a trabajar y mamá se queda en casa. Bueno, pues claro, y es verdad que seguro que María estaba en casa, o sea, que su familia era bastante patriarcal, la familia de Nazaret sin duda.
pero cómo poder, ¿no? ¿Y qué tipo de imágenes, ¿no? Podemos introducir. ¿Por qué no hablamos de Eva y Adán en otros contextos y no con el árbol y la serpiente? ¿Por qué no lo vamos eso, cambiando, incorporando incluso textos que no sean bíblicos, pero que sí hablen de cosas? Pero sobre todo la imagen, y que vivimos en el mundo de la imagen, 100%. Pues cómo, claro, cómo cambiar eso. O sea, cómo esforzarnos, y es difícil. A veces yo, que trabajo además en temas también de comunicación, pues es difícil, ¿no? Pero es que lo dice el refrán antiguo, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras, pero es tan importante. Yo eso tengo casi con los niños pequeños, que aprendan a dibujar otras cosas que no sean, pues eso, a Eva. Yo doy clase a universitarios, y con el texto de Adán y Eva me resultó dificilísimo que entendieran un montón de cosas que están en el... y vosotros, ¿qué hacéis con el Instagram? Muy incapaces de leer, bueno, pues los sesgos que tienen esas imágenes universitarios, ¿no? Bueno, pues nos pasa. Entonces, yo trabajar esa parte, ¿no? Aparte de los contenidos, claro, de poder presentar figuras femeninas, de darle un lugar a las matriarcas, al lado de los patriarcas, de que dibujen a Magdalena y no solo a Pedro con la barquita, yo qué sé. O sea, cosas que pues, se pueden introducir en cuanto a contenido, pero esforzarnos con el tema de las imágenes. Yo creo que eso es muy importante para nosotras también, pero para los chavales. Eso, que vean unas figuras bíblicas, que no ver solo a Jesús en la cruz, verlo también haciendo otras, lo digo también para los masculinos, o sea, pero es ese cambio de iconografía, yo creo que nos ayudaría mucho, además de otras muchas cosas. Pero para mí, por ejemplo, eso es como una constante, y eso, que los niños dibujen otras experiencias, ¿no? O que las lean narrativamente, que no les demos ya interpretado el texto a veces, ¿no? O sea, sino dejarles que ellos lo interpreten, ¿no? Y que lo dibujen. Yo di clase en primaria y en secundaria hace años, y cuando les decía a los niños, dibuja a Dios como una mujer, era como, profe, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y le puedo poner falda? Y digo, claro. Se ponían, bueno, pero eso ya de entrada, con 8 o 9 años se han sentado a pintar a Dios como una mujer. A lo mejor lo vuelven a hacer en su vida, pero ya se han enfrentado ya a un cambio de imaginario propio, ¿no? No sé si con esto Carmen, te digo algo. una cuña publicitaria. Yo tengo 2 nietos de 8 y 9 años. El concepto del mal, en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Es, bueno, es una amalgama ahora mismo de dibujitos y de cositas, ¿no? Es el concepto de villano, el villano, ¿no? Que es el malo, ¿no? Claro, Entonces, superhéroes, son los superhéroes todos. eso es, los superhéroes, ¿no? Entonces, yo juego mucho con ellos en esa identificación del villano y el superhéroe y lo que hay detrás. Mm. Fíjate que yo también con la película de las Crónicas de Narnia, si recordáis, esas que les gustan tanto a los chavales, la escena donde al final, donde el león se sacrifica por salvar al niño que era el que había traicionado a los demás, ¿no? Y que luego al final él pues, resucita. Claro, es toda la iconografía, vamos, de todo el pensamiento cristiano detrás, ¿no? Y que al final se va y se despide de ellos, y hay una cortina, una especie de catarata, y él se va, que es la experiencia de la resurrección. Bueno, pues es muy curioso cómo ellos lo entienden mucho más con esa imagen de las Crónicas de Narnia que con claro, que con la iconografía del relato bíblico, que es del siglo I, pero que es el mismo. O sea, que ellos entiendan lo que supone el sacrificio de Jesús, que es como lo que hizo este león, que se sacrificó para salvar justo al que se había portado peor, que había traicionado a los otros. Y que eso, además, eso ellos lo entendieron, pero claro, con el león, no con o
sea, ese exacto. tipo de jugar con ese tipo de cosas, pues a la larga, yo no sé si se van a hacer más cristianos o no, cuando crezcan, pero seguramente le dé elementos, le libere de elementos que a nosotros a lo mejor pues ya no nos hemos tenido que liberarnos después, ¿no? Y que le resulte más fácil, o por lo menos no colaborar a mantener determinadas cosas. Pero yo sé que a veces hay que darle a la cabeza para ver cómo. Propositivas, creativas, inventoras, Eso, todo, nos toca hacer todo. de todo. Sí, sí. La imaginación, ¿no? Esos La imaginarios. imaginación. Sí. Sí, seguro que hay por ahí Oye, muchas mujeres artistas y capaces de recrear cosas en ese sentido. Pues yo, por ejemplo, no sabría dibujar, pero seguro que hay mujeres que podrían ayudarnos mucho en ese sentido también, ¿no? Que a lo mejor hay que encontrar, que no las hemos encontrado mucho todavía, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo hay como una explosión de creatividad en la que es verdad que, bueno, hay mucho que pulir, ¿no? Y ponderar, pero sí es verdad que es un momento de riqueza impresionante. Lo que pasa que, como en política, hay gente que le falta años, madurez, reflexión, Mm. y entonces, bueno, de alguna manera de ahí la importancia de estar en los diferentes sitios, de algún modo levantando un poco como la luz de la vela, ¿no? Y diciendo, ojo, que por aquí va la villanía, ¿no? O que por aquí va el valor, o que... Mm. pero es así, es así. Eh, nos toca. ni hablar. Pues no veo por ahí manos levantadas, Carmen. Antes de terminar, de que cerremos, mira, han preguntado aquí a través del chat que en dónde se consigue el libro. Creo que no ha llegado, por ejemplo, a América Latina, México, no, No va ¿verdad? a llegar. Todavía. Hay proyecto de que llegue, porque en línea vi que se puede comprar y bueno, allá en librerías en España ni se diga, Mm. pero América, ¿tienes alguna idea? ¿Se sabe algo? No, Si porque estaban trabajando en ello, porque, claro, pasa que PPC tiene menos distribución en América que tiene, por ejemplo, Verbo Divino, lo tiene mucho mejor ahí. Entonces, no, sé que sí, que se puedes descargar online, pero en papel siempre está la oportunidad de pedirlo, y que te lo manden por correo, siempre eso encarece, sin duda. Sí, Pero yo no sé, lo ¿sí? pedí hace unos días y me llegó rápidamente y no más caro. Hay algunos sitios donde no le hacen suplemento por envío, entonces, y ya digo, fue un envío muy rápido, el de PPC. qué Yo de bueno que todas nos maneras dice. hablaré con ellos, porque además incluso en la colección esta hay también otros volúmenes que son de mujeres latinoamericanas también. Y ahora, pues, y que es importante también que los que tengamos, los que seamos de lengua hispana, podamos pues compartir también este tipo de publicaciones, ¿no? Que es más fácil que lleguen las inglesas que lleguen las que están en una lengua más familiar para nosotras, ¿no? Claro. Bueno, pues yo les diré a ver Claro, si gracias. es posible. Mientras Sí. tanto, si no, pues hay gente que ya quiere leerlo y tenerlo, pues aunque sea que es un buen recurso, un buen elemento, tenerlo, ¿no? Descargarlo online, comprarlo en Amazon, en esta aplicación de Sí, Script, en fin, sí. pronto, pero pues ojalá que también física llegara. Aunque luego, de verdad, el correo, en fin, tarda aquí a México, pero ya pedidos de librería a librería sería más fácil, Carmen. Pues Ujú. nada, si no tienes algo más que decirnos, pues no sé, palabras de cierre, de conclusión o para que pues demos por terminado O esta charla deliciosa. de anuncio del siguiente libro. No hay siguiente libro de momento. De momento. No, pero bueno, ahí estaremos. Es que
a mí al menos me pasa que no me salen los libros muy rápido, me salen muy poco a poco. Bueno, tengo la tesis doctoral ahora para publicar, pero, pero bueno, que no soy yo de las que escribo, o sea, artículos sí, pero libros es una tarea mucho más compleja y difícil, ¿no? Pero tengo sí alguna cosa pensada, Claro. pero todavía no sé muy bien cómo la voy a hacer. Pero eso, muchas gracias, porque también a nosotras las que nos dedicamos a eso, escribir, a reflexionar y además de a cocinar y a hacer la compra, que también es una característica de las mujeres. Pero a mí me ayuda mucho el diálogo, ¿no? Y las resonancias de las cosas que, que tú contigo misma en tus espacios puedes construir o puedes imaginar, porque al final, pues eso que decíamos, son mis preguntas, pero también son vuestras preguntas. Y entonces, en la medida en que podamos ir ayudando a responderlas, ¿no? Desde lo concreto de la vida cotidiana, que es lo más importante de nuestra historia, pero también desde cómo leemos esa cotidianidad y esa experiencia, ¿no? Y los momentos que vivimos eclesiales, ¿no? También es importante bueno, pues sentirnos que no estamos solas, que estamos juntas, que caminamos, no solamente en un país, sino en muchos países, que lo que estamos queriendo y soñando no es ni una utopía ni una tontería, ¿no? Y que no nos podemos quedar donde estamos. Y que Dios además, no creo que esté muy a gusto Dios, pues por decirlo en lenguaje humano, ¿no? Con que las mujeres no tengamos un lugar adecuado y una experiencia de integración dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestras sociedades también, pero en nuestras iglesias, ¿no? Que el discurso de nuestras comunidades no sea un discurso inclusivo y empeñado, ¿no? en decir de muchas maneras que somos todos, hombres y mujeres, imagen y semejanza de Dios, de la misma manera y del mismo modo, y que todo lo demás lo hemos ido destruyendo nosotros, no Dios, ¿no? Porque la Biblia lo que cuenta a continuación no es lo que hace Dios, sino lo que deshacemos los seres humanos, ¿no? Después de ese primer capítulo. Bueno, pues ahí, ¿no? Recordar más ese primer momento de deseo, lo que Dios desea para nosotros y cómo Dios nos ha construido, y menos en todo lo que hemos deshecho, que bueno, pues sí, pero si reconstruimos o nos sostenemos mucho más en la utopía de la bondad del ser humano, pues mucho mejor, ¿no? Y que ese Dios nos acompañe y nos sostiene a hombres y a mujeres igual y de la misma manera. Nada, Carmen, pues qué Muchas mejor gracias. manera de... Gracias. A ti, qué mejor manera de concluir, de cerrar con estas pues bellas palabras, mensaje, reflexión que nos deja rumiando y que tenemos que seguir, la verdad, llevarla cada uno a nuestros contextos, realidades, a nuestra cotidianidad. Y pues nada, muy pendientes y seguimos en contacto para cuando tengas tu tesis, pues ya encantada. ¿Podemos saber de qué? ¿Mi tesis de qué es? Bueno, pues un poco, bueno, yo lo que trabajé fueron las figuras, las mujeres del Génesis, las que aparecen en el Nuevo Testamento, y las he trabajado en cómo se han releído, o sea, cómo ha sido la memoria de esas mujeres en el Nuevo Testamento y en Orígenes de Alejandría, que es un prohombre muy interesante del siglo III, pero que también sintetiza todo un proceso de relecturas de esas figuras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué han significado? ¿Qué se ha mantenido del relato original? ¿Qué se ha ignorado? ¿Qué se ha añadido? ¿Y por qué? Pues en cada contexto es distinto. Y eso al final te ayuda a pensar también que nosotros seguimos haciendo eso. Y cómo releemos las figuras relevantes de nuestro pasado, es muy importante. Lo que añadimos, lo que quitamos, y de fondo es decir que todo grupo hace memoria de su pasado para vivir su presente y proyectar su futuro. Y es muy importante una adecuada memoria de nuestras figuras del pasado, para que sean agentes que nos ayuden a vivir el hoy
y también a pensarnos en el futuro. Entonces yo eso lo he hecho con estas mujeres en sus contextos originales, en los contextos bíblicos posteriores y bueno, dando un pequeño salto al siglo III, pero eso y ver bueno, pues, qué autoridad han tenido y qué no autoridad han tenido. Y cómo, cómo nos han llegado tiene mucho que ver en cómo se han recordado. Esa es la tesis. Así de sencillo, pero luego era muy complicado porque Orígenes era muy complicado. Muy bien. Sigue dando la diana, Carmen. Muy bien. Sí. Genial. Nada, pues eso, invitadísimas a tenerla entre manos, ¿verdad? Ya que Vale, ya que cuando la esté- publique, espero que sea, no, de verdad, no estoy terminando de revisar. Es que tengo que pasar 500 páginas a 300, entonces, para la publicación, y entonces estoy todavía ahí dándole un poco vueltas a la introducción, a las notas, a esas cosas, porque también hay que simplificar, no tanto como para un libro así, pero simplificar, porque una tesis tiene muchas cosas que al 99% de la población no le interesa. Solo al 2% que estamos en estas cosas, ¿no? Claro, Pero claro. bueno. Muy bien. Ya, Pues te leeremos. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ha A sido vosotras, a súper vosotras. interesante. Un Muchas gustazo. gracias, Pilar. Un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo. Gracias a Hasta todas. luego. Todas. Chao. ya, y nos vemos el jueves que entra, Dios mediante, en otro webinar también. Muchísimas gracias a todos, abrazos y que tengan muy buena semana. Buen descanso allá Igualmente, en Marisa. Saludos, Andrea. de tu Eso. parte. Es Ya lo cierto. veo, ¿eh? Adiós, adiós, Mercedes. Adiós a Muchas todas. gracias a todas. Buena noche. Gracias. Buenas noches.